Por favor, abra nuevamente su Biblia en Primera de Pedro, capítulo número 1. Vamos a estar estudiando los versículos del 14 al 16. Si tú recuerdas, Pedro comienza esta carta recordándole a estos hermanos que están sufriendo persecución una serie de indicativos. Es decir, les muestra lo que Dios ya ha hecho por ellos y esto debería de animarlos y debería de fortalecerlos, porque Dios, aprendimos en el versículo número 2, los eligió y los santificó. El versículo número 3 nos dice que los hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. El versículo número 4 dice que les tiene preparada una herencia incorruptible en los cielos. El versículo número 5 ahí les indica que Dios les prometió protegerlos por su poder hasta que alcancen la salvación. En los versículos 6 y 7 nosotros aprendimos que Pedro les indicó que Dios les dio esta extraordinaria capacidad de gozarse aún en medio de las pruebas y de todas las tribulaciones por las que están pasando. En resumen, Dios les otorgó algo de sumo valor, un valor incalculable que es la salvación de sus almas, la salvación de sus almas. Una salvación tan preciosa que fue anunciada por los profetas. Una salvación tan hermosa que fue predicada por los apóstoles a costa de sus propias vidas. Y es tan preciosa, tan valiosa que dicen los versículos del 10 al 12 que aún los ángeles anhelan contemplarla. Después de que Pedro les ha dado todos estos indicativos gloriosos, ahora los exhorta a creerlos. Y en palabras sencillas, que los bajen de la mente al corazón para que los impulsen a la acción. Los está preparando porque solo así podrán cumplir la misión que Dios les ha encomendado. Y la misión es permanecer firmes en medio del sufrimiento para dar testimonio del Señor Jesucristo. Esa es su misión. Ahora Pedro en la siguiente sección va a pasar de los indicativos a los imperativos. Es decir, Pedro les va a ayudar a pasar de la teoría a la práctica. Porque esa preciosa y valiosa salvación requiere de una acción de parte de ellos. Esa salvación demanda una respuesta de los creyentes. Requiere vivir en una manera diferente al resto del mundo. Requiere vivir en santidad, como dice el versículo 15. Pero aquí surge una pregunta que es difícil no hacérsela. ¿Quién puede vivir con una conducta santa en medio del dolor, en medio de la adversidad, en medio de la calumnia, en medio de la persecución? ¿Quién? ¿Quién puede vivir de esa manera? Y la respuesta que la Biblia nos proporciona es clara y directa. Solo los hijos obedientes de Dios pueden vivir en santidad en medio de la persecución. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que tenías antes cuando estabas en tu ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, ustedes también sean santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La obediencia de estos hermanos daría un testimonio glorioso a los incrédulos del poder del evangelio y daría gloria a Dios. Esta es una exhortación que tú vas a encontrar frecuentemente en esta carta de Primera de Pedro. Por ejemplo, nosotros leemos en el capítulo 2, versículo 12 lo siguiente: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Para qué? Mira lo que dice el resto de este pasaje. Para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores,
glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Primera de Pedro 2:15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que no se dejen, que se venguen. No, mira lo que dice el resto de este versículo, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 1 y 2 dice lo siguiente: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Para qué? Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por medio de la conducta de sus esposas. Un ejemplo más, Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15. Teniendo buena conciencia. ¿Para qué? Para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Te das cuenta? Lo que les está pidiendo Pedro humanamente pareciera imposible. Mis amados hermanos, sé que muchos de ustedes también atraviesan por pruebas, por dificultades, diferentes circunstancias en la vida. Sin embargo, al igual que estos creyentes que está describiendo Pedro, Dios espera que en medio de tu situación seas un testigo fiel de Cristo Jesús para su gloria y para tu bien. No importa la dificultad, Dios espera que te comportes como un hijo obediente. Te ha provisto de muchos indicativos que deberían de motivarte e impulsarte a vivir para la gloria de Dios como un hijo obediente. Tu obediencia, date cuenta, mi amado hermano, que da testimonio a un mundo que está perdido, que va de mal en peor. Es un testimonio del poder del evangelio. Y que ellos también podrán obtener la gloriosa herencia que tú recibirás de Cristo. Debes de adornar el evangelio ahí en tu situación. Mi reto para ti el día de hoy es sencillo, pero muy profundo. Que salgas a través de esas puertas con el firme propósito de ser un hijo obediente de Dios para tu bien y para su gloria. Por eso este texto te mostrará 3 características a imitar que distinguen a los hijos obedientes de Dios en medio de la adversidad. 3 características a imitar que distinguen a los hijos obedientes de Dios en medio de la adversidad. Vamos a ver que los hijos obedientes viven apartados del mundo, viven apreciando la santidad y viven aprendiendo las sagradas escrituras. Apartarse, aprender y apreciar. Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14, y este será nuestro primer punto. Los hijos obedientes de Dios viven apartados del mundo. Dice Pedro, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que tenías antes cuando estabas en vuestra ignorancia. Pedro comienza llamándolos a la acción con una comparación entre su nueva vida en Cristo y la obediencia de un hijo. Ahora Dios los ha hecho renacer a una nueva familia distinta a la familia en la que vivían antes. Su nueva familia vive bajo valores espirituales del reino de Dios, entre los cuales está la obediencia. Una de las características que distingue a los miembros de la familia de Dios es precisamente esto, que obedecen a su Padre. La comparación que Pedro está haciendo aquí es mediante esta frase, como hijos obedientes. Y nosotros lo leemos así en español, pero en el griego en realidad es una expresión. Este tipo de expresiones son traducidas literalmente por otros pasajes. Por ejemplo, en Efesios 5:8 nosotros leemos hijos de luz. En Lucas 10:6 nosotros leemos hijos de
paz. En 2 de Tesalonicenses 2:3 leemos hijo de perdición. En Efesios 2:2 nosotros leemos hijos de desobediencia. Entonces, la traducción literal del griego de esta frase hijos obedientes sería hijos de obediencia. Hijos de obediencia. Esto es importante, mis hermanos, porque Pedro no está diciendo que son hijos de cualquiera que simplemente obedecen. No. Lo que Pedro está diciendo es que ellos obedecen porque son engendrados por la obediencia. Es decir, obedecer está en su naturaleza. Ese mismo énfasis lo tenemos nosotros en algunas frases en el español. Por ejemplo, tenemos la frase hijo de tigre, pintito, exactamente. Así se deberían de saber el Salmo 119. ¿Verdad? Hijo de tigre, pintito. Quiere decir que ese cachorro es pinto porque está en su naturaleza, porque viene heredado de su madre. Tenemos otro refrán en español como de tal palo, tal astilla. Exacto. Apréndanse así el Salmo 119. De tal palo, tal astilla. Es decir, que esa astilla es de la misma naturaleza del palo que se obtuvo. Esa es precisamente la enseñanza que Pedro nos está dando aquí. Un verdadero hijo de Dios va a buscar obedecer. Por eso Pedro los va a exhortar a obedecer una y otra vez, porque Dios ha cambiado su naturaleza. Dios los ha capacitado para obedecer. Por ejemplo, tenemos nosotros en 1 de Pedro 1:2. Dice esto: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué los eligió? Mira lo que dice el resto del versículo: para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Pedro 1:22 dice lo siguiente: habiendo purificado vuestras almas. ¿Cómo limpiaron sus almas? ¿Qué hicieron estos hermanos? Mira lo que dice: por medio de la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para amor fraternal no fingido. Pedro anima a estos hermanos a permanecer obedeciendo en medio de la adversidad, recordándoles que ellos tienen esa capacidad de obedecer. Ya está en ellos gracias a esa naturaleza que Dios les dio al nacer de nuevo. Las circunstancias, las pruebas, los retos no pueden ni deben de cambiar su esencia, que es obedecer a su Dios. Así como un pez no va a dejar de nadar aunque lo cambiemos a una pecera más pequeña, o aunque la pecera se encuentre sucia, el pez va a seguir nadando porque esa es su naturaleza, nadar. Así tampoco el Hijo de Dios debe de dejar de obedecer cuando cambia su entorno, cuando cambian las circunstancias. Porque ser un hijo obediente no lo determinan las circunstancias, sino la naturaleza santa que Dios le ha regalado. Miren lo que dice este versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais antes en vuestra ignorancia. Pedro sigue llamando a la acción a estos hermanos y ahora les dice que no deben conformarse a sus antiguos deseos. El verbo conformarse es interesante porque da la idea de algo que ejerce una fuerza externa para cambiar la forma. Al igual que con la plastilina o la arcilla, nosotros imprimimos fuerza y cambiamos la forma de esa plastilina, de ese objeto. Así dice este Pedro: no se dejen moldear. Lo que nos está diciendo este versículo es que no se dejen presionar para que regresen a su forma antigua de vivir.
resistan, no se dejen presionar. La inmoralidad en cultos religiosos, la idolatría, el desenfreno, era la práctica común en la vida de estas personas. Muchos eran gentiles convertidos que ahora enfrentaban la hostilidad y la burla porque querían hacerlos regresar a sus prácticas paganas. Lo puedes leer en 1 de Pedro 4:4. Mira lo que dice Pedro. 1 de Pedro 4:3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Y miren el versículo 4 lo que dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Este es un llamado santo de Pedro a romper radicalmente con esa cultura pecaminosa que les pone tropiezo. Los hijos obedientes de Dios tienen una nueva naturaleza, por eso desean vivir en santidad. Claro que no será fácil, pero tienen todos los recursos y las razones para no ceder a las presiones externas y tomar la forma de su manera de vivir pasada. Pedro les dice lo siguiente: miren, no os conforméis a los deseos que teníais antes estando en vuestra ignorancia. Ignorancia. Pedro les da una razón intelectual a estos hermanos para vivir como hijos obedientes. En este versículo les está diciendo que han pasado por un proceso de transformación divina al ser renacidos. No son los mismos. Antes estaban en ignorancia, sin luz, sin iluminación, sin acceso a la revelación especial de Dios y sin el evangelio. Pero sus deseos han sido transformados. Ahora, en lugar de buscar lo pecaminoso, ellos deben de buscar lo santo, lo que le da gloria a su Padre Celestial. Simplemente ellos ya no son ignorantes. Ya no son ignorantes de las verdades divinas que se encuentran en las Sagradas Escrituras. No tienen excusa para no obedecer. Mis amados hermanos, recuerden que los hijos de Dios no actúan como el mundo, aún en medio de la adversidad. Aunque no de manera perfecta, los hijos de Dios buscan obedecer porque su nueva naturaleza los impulsa a agradar a Dios. Resisten esa presión con la ayuda del Espíritu Santo. Se oponen a tomar la forma que tenían antes, porque ya no son ignorantes, ya no lo son. Dios les ha abierto los ojos a las verdades divinas del Evangelio. Pero si tu vida no refleja esto, mi querido amigo, si hablas como el mundo, si actúas como el mundo, si te gustan las cosas del mundo, si vives como el mundo, necesitas examinar tu relación con Dios seriamente. ¿Has nacido realmente de Dios? Porque una de las marcas de los hijos de Dios es que viven apartados del mundo. Si no es así, recuerda que la gracia de Cristo está disponible para perdonarte y para transformarte, para que vivas como un verdadero hijo de obediencia. Bueno, con esto vimos nosotros que un hijo obediente de Dios no vive como el mundo porque tiene una nueva naturaleza. No basta con rechazar lo que el mundo ofrece. Un hijo de Dios también está llamado a vivir en santidad. En santidad. Recuérdalo, porque esto es clave para obedecer aún en medio de la adversidad, para tu bien y para la gloria de tu Padre Celestial. Y ese será nuestro segundo punto. Un hijo obediente de Dios vive apreciando la santidad.
Leamos nuevamente el versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que tenías antes, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En el versículo anterior nosotros aprendimos que Pedro comparó a estos hermanos con hijos obedientes. Pero si te fijas ahora en el versículo 15, ahora ya no hace una comparación sino un contraste. Muestra la gran diferencia entre su vida pasada y su nueva vida en Cristo Jesús. Por eso introduce este versículo con la palabra sino, o pudiéramos decir al contrario, o más bien. Pedro les recuerda que no deben de volver a su antigua manera de vivir, sino que al contrario, deben anhelar parecerse a aquel que los llamó eficazmente a su familia. ¿Y cómo es aquel que los llamó? Ese versículo nos lo dijo. Él es santo, totalmente apartado del pecado. Por eso los hijos de Dios no deben de parecerse al mundo, sino que deben reflejar a su Padre Celestial que los llamó. Los verdaderos hijos de Dios obedecen a su Padre en santidad, porque han recibido una nueva naturaleza. Analicemos este versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Si te fijas, Dios les hizo un llamado irresistible a estos creyentes para que vinieran a su familia. Y cuando Dios llama, siempre lo hace con un propósito. Desde el inicio, Dios ha estado llamando a la salvación y a la santidad. Por ejemplo, nosotros vemos en Romanos 1:7 lo siguiente: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados. ¿Llamados a qué? Mira lo que dice el resto del versículo: a ser santos, gracia y paz a vosotros. Primera de Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Entonces, ¿a qué nos llamó? Sino a santificación. Primera de Corintios 1:2, mira, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados. ¿Llamados a qué? Mira el resto del versículo: a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Esto quiere decir que Dios va a obrar sus propósitos divinos en la vida de aquellos que ha llamado para que reflejen su santidad. Cuando nosotros vemos las tribulaciones de estos hermanos y el llamado a la santidad, vemos nosotros una gran verdad. Fíjate bien, ellos están en tribulación. Dios los ha llamado a santidad. Eso me enseña que Dios está más interesado en que yo refleje un carácter santo en medio de la adversidad que mi felicidad. Es decir, por encima de tu felicidad, Dios te quiere que seas un maduro espiritual. Que no se te olvide, por encima de nuestra felicidad, Dios quiere nuestra madurez espiritual para tu bien y para su gloria. Dios nunca llama a alguien a su familia para dejarlo igual. Dios adopta a sus hijos para que reflejen su santidad y va a obrar sus propósitos divinos en la vida de aquel que llamó. Mira lo que dice aquí el versículo 15: sed también vosotros santos. Santos. Pedro les está haciendo a los hermanos una exhortación, si te das cuenta, firme, autoritativa y definitiva. Esta orden no es opcional.
Es una orden para cada hijo obediente de Dios que ha recibido esa nueva naturaleza. Pedro no les está diciendo a estos hermanos que intenten poco a poco. Más bien lo que Pedro está diciendo con este lenguaje es: decídanse de una vez por todas a vivir en santidad. Algo firme y directo. Dios les ha llamado efectivamente y ahora es su responsabilidad responder ese llamado viviendo en santidad. Este llamado a la santidad no se puede ignorar, no se debe de dejar de lado, se debe de atender. Es como cuando un ciudadano de los Estados Unidos es llamado por el juez para ser parte de un jurado. Tiene que dejar todo, absolutamente todo para atender ese llamado inapelable. Y toda escuela, todo trabajo, toda familia debe de apoyar a ese ciudadano para que se presente ante el juez y que sea un jurado. Pues aquí tenemos un llamado a la santidad de alguien muy superior a un juez. Aquí tenemos el llamado de un Dios 3 veces santo, del creador del cielo y de la tierra, del Rey de reyes y Señor de señores. Más vale que los hijos de Dios atendamos ese llamado. Pero el reto no termina aquí para estos hermanos perseguidos por sus vecinos romanos y griegos. Mira lo que dice el versículo 15. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Qué palabras, hermanos, qué palabras. Este llamado a la santidad para el hijo obediente de Dios es integral. Es decir, abarca cada área de su vida. No está limitado por lugar, por tiempo, por ambiente o por estado de ánimo. Este es un llamado muy relevante porque recordemos que estos hermanos están sufriendo persecución, los corrieron de sus casas, son expatriados, están sufriendo. La pregunta es: ¿podrán guardar una compostura interna y externa ante las burlas, las presiones, las amenazas? ¿Podrán ellos actuar en santidad con toda esa presión? Y la respuesta es sí. Es sí, claro que sí, porque tienen una nueva naturaleza y tienen el deseo de cumplir la misión de parte de su Padre Celestial, ser luz en medio de un mundo lleno de tinieblas. ¿Puedes verlo, mi amado hermano? ¿Puedes verlo? El Señor, al llamarnos, nos salvó, nos justificó, nos adoptó y nos ha dado una herencia en Cristo Jesús. Pero ese llamado viene con una gran responsabilidad que no podemos ni debemos ignorar: vivir apartados del pecado. Desatender este llamado no es simplemente desobedecer, va más allá, es despreciar, es menospreciar la gracia de Dios y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y además, déjame decirte esto: para el Hijo de Dios, vivir en desobediencia es vivir miserablemente, es vivir triste, cargado. ¿Por qué? Porque vamos en contra de nuestra naturaleza, que es obedecer y complacer a Dios. Vivir apartado de Dios para el Hijo de Dios es vivir miserablemente. Porque los hijos obedientes de Dios solo encuentran su plenitud, su placer, su gozo en una vida de santidad, porque quieren ser como su Padre Celestial. Bueno, pues ya vimos que un hijo de Dios no vive como el mundo, sino que vive en santidad gracias a su nueva naturaleza. Pero, ¿de dónde recibe el Hijo de Dios esa sabiduría para vivir en santidad? ¿Dónde puede aprender él qué es eso y cómo hacerlo? La respuesta es de las Sagradas Escrituras. De ningún otro lugar más que de las Sagradas Escrituras. El Hijo de Dios está llamado a aprender las Sagradas Escrituras
para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Recuérdalo, porque esto es clave para ser un hijo obediente de Dios en medio de la adversidad, para tu bien y para la gloria de tu Padre Celestial. Y este será nuestro tercer y último punto. Los hijos obedientes de Dios viven aprendiendo las Escrituras, viven aprendiendo las Sagradas Escrituras. Leamos nuevamente del versículo 14: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que tenías antes estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó a ser santos, sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir. Y mira el versículo 16. ¿Por qué? Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Pedro al inicio comparó a estos hermanos con los hijos obedientes. Después hizo un contraste entre su vida pasada y su nueva vida en Cristo Jesús. Ahora les da una razón escritural para ser hijos obedientes que viven en santidad. ¿Por qué? Porque escrito está, escrito está. Ahora les da una razón escritural para que ellos obedezcan. Y esa razón es tomada de Levítico capítulo 11, versículo 44 y 45. Miren lo que dice, de dónde lo tomó Pedro. Levítico 11, 44 y 45. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Versículo 45, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Pedro apela al libro de Levítico, donde el adjetivo santo aparece con mayor frecuencia. Lo van a encontrar 91 veces, lo que refleja su tema de este libro de Levítico, que es la santidad de Dios y la santidad que Él demanda de su pueblo. Pedro les está mostrando a estos hermanos que así como Dios escogió un pueblo y lo llamó a la santidad, de la misma manera los ha escogido a ellos con el mismo propósito: vivir en santidad. La razón por la cual deben de vivir en santidad es porque está establecido por las Sagradas Escrituras. Esto nos muestra claramente el lugar que debe de ocupar la palabra de Dios en la vida de todo creyente. La Biblia debe de ser la regla de fe y práctica, la autoridad superior, mayor, final de cualquier hijo de Dios. El Señor Jesucristo mismo nos dejó ejemplo al someterse a las Sagradas Escrituras, a esa autoridad que encontramos aquí. ¿Recuerdan ustedes allá en la tentación en el desierto cómo se defendió Él? Mateo 4:4, el Señor Jesucristo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El versículo 7 de Mateo 4 dice: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:10, vete Satanás, ¿por qué? Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Te das cuenta? Si el Señor Jesucristo se sometió a la autoridad de las Sagradas Escrituras, pues nosotros con mayor razón deberíamos de obedecerla y someternos a lo que nos enseña. Hermanos, el cristiano que vive en santidad es porque conoce las Sagradas Escrituras. Piensen en esto. No se puede ser un hijo obediente de Dios sin vivir en santidad. Y no se puede vivir en santidad sin buscar imitar a Dios. Y no se puede vivir imitando a Dios si no obedecemos su palabra. Y no podemos obedecer su palabra si no la estudiamos.
¿Cómo? No se puede. Todo nos lleva a un estudio profundo, serio de las Sagradas Escrituras. Debes saber qué está escrito en las Sagradas Escrituras para que tú puedas ser un hijo obediente de Dios. Y déjame decirte que la ignorancia delante de Dios no es una excusa para pecar. Es tu deber, es tu obligación estudiar profundamente las Sagradas Escrituras con toda seriedad, porque de otra manera no vas a tener idea lo que Dios espera de ti. Ahora, mira lo que dice: sed santos porque yo soy santo. Cuando Dios pide que sus hijos sean santos, se refiere a que Él es la norma de vida. Él mismo ha establecido lo que es santo y lo que es pecaminoso. Nada ni nadie más es la norma. Y esto ya está establecido en su santa palabra. Tendemos nosotros a compararnos con los demás. No, pues es que yo no peco como Él. No te compares con Él. Compárate con el Señor Jesucristo. Él es la norma. No pongas tus ojos en el hombre, pon tus ojos en el Señor. Y su voluntad está aquí en las Sagradas Escrituras. Seguramente estos hermanos se habrán preguntado: ¿podremos vivir en santidad en medio de tantas dificultades? En sus fuerzas no. Definitivamente la respuesta es que en sus fuerzas no van a poder, pero no están solos. Más tarde Pedro les recordará que la ayuda está a su alcance. Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 12. Gloria a Dios que no estamos solos. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Gloria a Dios por este pasaje que nos da una promesa hermosa. Además tienen el hermoso ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de que se puede obedecer en medio de la adversidad. Mira, también Pedro usa este ejemplo para animarlos. Dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 lo siguiente: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Es posible vivir en santidad, mi hermano. Es posible vivir en santidad en medio de la adversidad, pero solo con la ayuda de Dios. Solo con la ayuda de Dios. Esta orden de vivir en santidad no fue dada por Dios para que sea una carga. Más bien el propósito es para que sea una bendición. La santidad nos acerca cada vez más y más a nuestro Padre Celestial para que tengamos una comunión íntima con Él. Dice Hebreos 12:14, seguir la paz todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Esto quiere decir que la santidad es indispensable para experimentar la comunión con Dios y finalmente verlo cara a cara. Dice Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero, ¿cuál es el requisito? Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. La cercanía con Dios está ligada a la pureza y al apartarse del pecado. La obediencia de corazón a la palabra de Dios nos acerca cada vez más y más a Él, porque hace que nos parezcamos a su carácter santo, limpio, puro. Como bien señala el pastor John MacArthur en su enseñanza precisamente sobre este pasaje, y cito sus palabras:
La mayoría de nosotros sentimos la presión de ser santos y esa presión proviene de la iglesia, de los amigos cristianos, del temor al castigo o del temor al juicio. Pero la Escritura dice que debes de desear ser santo porque el Dios que se ha identificado contigo es santo y Él es digno de tener hijos santos. Por lo tanto, mi hermano, la santidad no debe de ser vista como un peso que te oprime, no, sino como un privilegio glorioso que nos permite vivir cerca de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, quien nos amó, nos adoptó, nos heredó y nos permite tener comunión con Él. ¡Qué privilegio! Qué honor estar en comunión con el Rey de Reyes, Señor de Señores, 3 veces santo, Creador del cielo y de la tierra. Qué privilegio, qué honor, y el camino es la santidad. Termino con esto. Existe una famosa frase en latín que es malo mori quam foedari. Ha sido adoptada por muchos, incluso por órdenes de reyes. Esta expresión en latín transmite un fuerte sentimiento de pureza, de honor y de integridad. Literalmente significa, prefiero morir que ensuciarme. Esta frase fue inspirada por un pequeño animalito de tan solo 30 centímetros llamado armiño, el cual es inmaculadamente blanco, lo cual es su medio de protección de los depredadores. Si no fuera por la punta de su cola que es negra, prácticamente él sería invisible en la nieve. Pero lo más atractivo de este pequeño animalito no es su impecable pelaje, sino cómo lo cuida. Los cazadores, para capturarlo, buscan sus madrigueras y cuando las encuentran, las llenan de lodo, las llenan de barro, las ensucian. De tal manera que cuando persiguen al armiño y el armiño regresa a su madriguera para esconderse, cuando ve que está sucia, que está llena de barro, simplemente se queda paradito y no entra. Él prefiere dar su vida, pero no ser ensuciado y ser deshonrado. ¿Sabes, mi hermano? Dios nos hace un llamado solemne en esta carta. Malo mori quam fodari. Antes morir que ensuciarnos. Porque somos engendrados por la obediencia, por un Padre celestial que es santo. Esa es nuestra naturaleza, aborrecer la suciedad del pecado y buscar vivir en santidad. Y si caemos en la suciedad del pecado, buscamos limpiarnos rápidamente, porque no es nuestra naturaleza, porque somos como el armiño, no como el cerdo que disfruta vivir en la suciedad. Prefiero morir que ensuciarme. Si en esta tarde te has dado cuenta que tu naturaleza te impulsa a ensuciarte, a vivir en el pecado, es porque no eres un hijo engendrado de la obediencia y en el escenario adecuado irás al lodo a revolcarte porque esa es tu naturaleza. Necesitas una nueva naturaleza que se deleite en obedecer, en vivir en santidad. Acude a Dios arrepentido por tus pecados y pídele al Señor Jesús que cambie tu corazón para que disfrutes las bendiciones de un hijo obediente de Dios y que puedas decir también, antes morir que ensuciarme, antes morir que deshonrar a mi Dios. Por otro lado, si ya eres un hijo de Dios, no olvides que tu obediencia es un testimonio del poder del Evangelio a un mundo perdido que vive en tinieblas. Este mundo ha sido engendrado de la desobediencia, pero ese mundo también
puede escuchar el Evangelio. Espero que te vayas esta noche con el firme propósito de ser un hijo obediente de Dios, dispuesto a vivir en santidad. Antes morir que ensuciarme, antes morir que deshonrar a mi Dios. Vamos a orar. Amado Señor y Dios y Padre Celestial, gracias por la exhortación de su santa palabra de vivir en santidad. Gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades, los retos, los problemas, las tribulaciones, usted promete estar con nosotros y también nos enseña en su santa palabra que ha cambiado nuestra naturaleza y que tenemos la capacidad de vivir en santidad. Ayude a cada uno de mis hermanos. Solo usted sabe por lo que están pasando. Ayúdeles a mantenerse firmes por la causa de Cristo y que no se ensucien, que no caigan en la suciedad del pecado, para que sean un testimonio vivo del poder del Evangelio. Ayúdenos, amado Dios, porque nuestro deseo es darle a usted toda la honra, toda la gloria, viviendo en santidad.